Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Qué bueno que están por aquí nuevamente. Y hoy es el capítulo número 118 que he titulado Big Bang, Antimateria y Religión. Bueno, ¿qué tienen que ver estas tres cosas? Pues tienen que ver algo, tal vez mucho. Eso lo vamos a averiguar aquí en La Fosa Escéptica que estoy haciendo. ¿Hoy qué día es? El día 24 de febrero. Aquí en México se celebra el Día de la Bandera. Y lo estoy haciendo hoy, que es miércoles, porque cuando yo pensé que nadie podía callarme la boca y que yo iba a seguir hablando de estas cosas, pues resultó que hay alguien que me va a callar la boca. Mi dentista. El día de mañana me someterán a una cirugía, pequeña cirugía, en el meritito bofe. Me van a retirar un diente que anda ahí ya medio flojo, me van a poner, pues me van a abrir, te rascan, te ponen muy interesante, porque yo no sabía que te podían poner un implante de hueso, y se supone que con la edad pues se va desgastando el hueso en alguna manera de la mandíbula. Esto ha provocado que se me afloje uno de los colmillos. Y antes de que pase otra cosa más grave, el día de mañana me van a abrir, me van a raspar, me van a poner un implante que, según lo que me dice el dentista, a veces es de hueso animal, a veces es de hueso humano, o sea, de cadáver, y a veces es tu propio hueso. Toman el diente que te quitan, lo muelen y hacen con él el implante de hueso. Me van a poner un diente provisional. El tratamiento durará unos entre 4 y 8 meses, según lo que me dice mi doctora, mi dentista particular. Y se tardan entre 4 y 8 meses porque depende mucho que el implante pues se fije al hueso, no al hueso mío. Y entonces estaré sometido a este tratamiento que pues me imagino que mañana, como va a ser la primera sesión, pues va a ser la más grave. Eso me va a impedir, creo, hacer la fosa escéptica o hablar por lo menos, ¿no? Si puedo, entonces seguiré con la fosa escéptica. Si no, de todos modos trataré de avisar cuando regreso. El asunto es ese, ¿no? Pues vamos a empezar, ¿no? Es realmente increíble cómo descubrimientos totalmente azarosos o casuales llegan a ser tan importantes y trascendentales para la historia de la humanidad. Hay dos descubrimientos específicos que siempre me han interesado por lo legendario y misterioso que lo rodea. Uno de ellos es el descubrimiento de la penicilina y el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas. Este último, la radiación de fondo de microondas, que trataré de explicarlo a mi nivel
en esta fosa escéptica, es de lo que voy a hablar el día de hoy, y es este remanente del Big Bang que, como lo veremos, desmorona, destruye la teoría del génesis, de la creación del universo. Entonces, creo que nos salimos un poco de tema en relación a lo religioso que hemos tratado hasta ahora en estas fosas escépticas, por lo menos en esta nueva temporada, pero también haciendo caso a los mensajes y comentarios que me dejan ustedes amablemente en iVoox y en Spreaker, pues empezaré a tocar otros temas que podrían ser de interés general. Así es de que, sin más, vamos a empezar con esta fosa escéptica. ¿Por qué es importante conocer sobre este tema y sobre los científicos involucrados? Bueno, la radiación del fondo de microondas es el remanente de energía radiactiva que quedó al ocurrir el Big Bang. Y esa radiación es medible y es evidencia inequívoca de que el Big Bang ocurrió hace unos 14,000 millones de años. Gracias a la radiación de fondo, la premisa de que el mundo no se originó por el Génesis, o en el peor de los casos, que el universo tiene menos de 10,000 años. Estas dos cuestiones religiosas han hecho realmente que el progreso científico se vea cuestionado y limitado y muchas veces ignorado. En muchas épocas de la historia de la humanidad, el avance científico se ha visto taponado o frenado por cuestiones religiosas, y esta no es la excepción. Vamos a dar un pequeño paseo por los increíbles acontecimientos que rodearon y anticiparon el descubrimiento del fondo de microondas. Es una historia bien interesante. La primera persona que sugirió que el universo se pudo haber iniciado con una gran explosión fue curiosamente un sacerdote y astrónomo belga llamado Georges Lemaitre, vacilante en un principio y que fue ganando terreno con el tiempo. Ya por la década de los años 40, la idea de ese inicio del Big Bang se había esparcido por todo el ámbito científico y solo se esperaba algo que lo confirmara. Georges Gamow, un astrónomo de origen ruso, partiendo de la premisa de la gran explosión, afirmaba que si mirabas a suficiente profundidad en el espacio, encontrarías restos de la radiación cósmica de fondo dejada por el Big Bang. Gamow calculaba que la radiación, después de haber recorrido la inmensidad del cosmos, llegaría a la Tierra en forma de microondas. Se suele utilizar el ejemplo de la explosión de un cohete, cuando en una fiesta o en una celebración, nosotros que somos latinos somos muy dados a usar pirotecnia, ¿verdad? Y después de esta explosión, cuando sucede muy cercana, pues te quedan restos aún resonando en los oídos, ¿no? Que es como un pitido. Esa sería la idea del fondo cósmico de microondas producido por el Big Bang. Si, como estimaba Gamow, la temperatura del universo había sido de 1,000 millones de grados 3 minutos después del Big Bang, entonces, como un recipiente retirado del fuego y puesto a un lado para que se enfríe, el cosmos debería mostrar todavía signos de esta primitiva fase supercaliente. En 1948, a través de una nota publicada en la revista Nature, suscrita por Ralph Albert y Robert Herman, calcularon que el espacio debería estar actualmente bañado por un mar de energía electromagnética que, en términos del cuerpo negro,
tiene una temperatura de unos 5 grados por encima del cero absoluto, o 5 grados Kelvin. La revista Nature, como ya lo sabemos, es una de las, si no es la más prestigiosa publicación científica que hay en todo el mundo. Cualquier premio Nobel, lo primero que tiene que hacer es publicar sus descubrimientos en la revista Nature si se dedica a la ciencia, ¿verdad? Esta elevación de 5 grados Kelvin constituía una rareza en cosmología, una hipótesis comprobable. La radioastronomía era una ciencia novata en 1948, pero incluso entonces era posible girar una antena hacia el cielo y tomar una lectura. Alpher y Hermann, en sus periódicas reuniones de trabajo, se dice que discutieron la factibilidad de realizar el experimento, pero jamás sugirieron efectuarlo. Nadie se molestó tampoco en buscar las señales. La mayoría de los astrónomos dedicados a la observación desconocían la predicción porque jamás habían visto el artículo. Y dice uno de ellos, era uno de estos asuntos que se muerden la cola, comentando la posibilidad de hacer este experimento, ¿no? El campo de la cosmología no era tomado en serio debido a la falta de datos cruciales, y faltaban datos cruciales porque no era tomado en serio. Era una paradoja, ¿no? Pero la radiación cósmica de fondo suma a su haber otra curiosidad histórica. En efecto, Robert Dicke, un físico de la Universidad de Princeton, había detectado realmente la radiación cósmica de fondo en 1946, 2 años antes de que fuera predicha. Trabajando con un equipo especial de medición que él mismo había desarrollado, Dicke descubrió una radiación con una temperatura algo por debajo de los 20 grados Kelvin, que era el límite inferior de la precisión que tenían en ese momento sus instrumentos. Informó de su descubrimiento en un ensayo que apareció en el Physical Review, pero no teniendo ninguna explicación para el fenómeno, pues lo apartó de su mente. Dicke no recordó esta observación cuando empezó a trabajar en modelos cosmológicos un par de décadas más tarde, a principios de los años 60, aunque prácticamente no sabía nada acerca de las teorías y predicciones iniciales del Big Bang. Llegó por sí mismo a la conclusión de que tenía que existir alguna radiación fósil de la infancia del universo. Pidió a un compañero investigador de Princeton, James Peebles, que viera lo que podía conseguir en términos de números precisos, y Peebles vino con una cifra de 10 grados Kelvin para la radiación del entorno cósmico. Luego Dicke pidió a otros 2 investigadores de Princeton, Peter Roll y David Wilkinson, que vieran si podían conseguir hallar la radiación perdida. Para ello, Roll y Wilkinson construyeron una antena en el tejado del edificio de geología de la Universidad de Princeton. Se treparon a la azotea y pusieron una gran antena. Esta antena jugaría un papel fundamental en el descubrimiento de esta radiación del Big Bang, y de una manera insólita y realmente curiosa. Vamos a adentrarnos en esta antena y cómo llegaron a esta conclusión estos científicos cuando regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Shadows overwhelm us.
Bueno, no me pierdan el hilo porque esto se va a poner divertido. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bueno, estábamos tratando de descubrir esto de la radiación cósmica de fondo en 1946. En 1948, el señor Dicke, el científico Dicke, le pidió a otros dos investigadores, Peter Roll y David Wilkinson, pues que hicieran algo por descubrir esta radiación. Y Roll y Wilkinson, como ya vimos, construyeron una gran antena en la azotea del edificio de geología de Princeton. No muy lejos de ahí, paralelamente, en una localidad cercana a Holmdel, Nueva Jersey, dos jóvenes radioastrónomos llamados Arno Penzias y Robert Wilson estaban también intentando utilizar una gran antena de comunicaciones propiedad de los laboratorios Bell de Holmdel, en Nueva Jersey, paralelamente, pero no se conocían entre ellos. Lo curioso de esto es que los dos intentaban poner una gran antena en la azotea, ¿verdad?, para sus trabajos experimentales. Como Dicke, tanto Penzias como Wilson no sabían nada del trabajo de Gamow. Sin embargo, Wilson y Penzias tenían un problema. Tenían en la recepción de la señal un silbido constante y agobiante que no les permitía realizar sus mediciones. Era un sonido continuo y difuso. Durante todo un año hicieron lo que estuvo en sus manos para librarse de aquel ruido. Pero no había manera de que lo pudieran hacer. El ruido continuaba. Desmontaron cables, comprobaron todos los circuitos, armaron y desarmaron los componentes de la antena y recubrieron con cinta aislante todos los remaches y enchufes del sistema. Y nada. El ruido continuaba y finalmente concluyeron que era causado por excrementos de paloma que anidaban en grandes cantidades dentro de la antena. ¿Qué hicieron? Bueno, se subieron al tejado con escobas y material de limpieza y pasaron varios días limpiando cuidadosamente esa mentada antena. Incluso existe la leyenda de que ambos astrónomos dispararon a las palomas para eliminarlas. Luego, en diferentes entrevistas, ambos se acusaban mutuamente de haber dado la orden de matar a las palomas. Aunque ellos no lo sabían, a tan solo 50 kilómetros de ahí, en la Universidad de Princeton, había un grupo de científicos dirigidos por Robert Dicke, dedicados exclusivamente a la búsqueda de aquel ruido, del que Penzias y Wilson estaban deseando deshacerse. Los radioastrónomos Robert Wilson y Arno Penzias detectaron sin saberlo la radiación de microondas del Big Bang. Por casualidad, Penzias mencionó el problema a un compañero investigador, Bernard Burke, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Burke le dijo que un amigo suyo acababa de oír a Peebles dar una conferencia sobre la conjetura cosmológica en Princeton. Quizá, sugirió Burke, los dos grupos deberían haber entrado en contacto. Bueno, cuando lo hicieron, Penzias y Wilson reaccionaron con el equivalente intelectual de un encogimiento de hombros. No podían comprender por qué los muchachos de Princeton se mostraban tan excitados acerca de su exceso de 3 grados Kelvin. Hablaron con Dicke, explicándole sus problemas con aquel dichoso silbidito. Dicke se llevó las manos a la cabeza al encontrar por fin los restos del Big Bang. Cuenta la leyenda que cuando Dicke recibió la llamada de Penzias y Wilson comunicándole que habían descubierto la radiación cósmica de fondo de microondas, exclamó: ¡se nos han adelantado! ¿Saben qué? Tienen una televisión vieja, de esas que se cambian los canales con una perilla. Tienen una televisión que cuando la pasan de canal se ve lo que en cuestiones de televisión se llama ruido, que es esta pantalla con un montón de puntitos sobre un fondo blanco que hace pshhh. Déjenme decirles
que en ese ruido que ustedes oyen en su televisión vieja o en la que pueden encontrar este fenómeno, se escucha también ese ruido, que es la radiación electromagnética de fondo. En nuestras casas podemos capturar un ruido que se generó hace 14,000 millones de años. De todos modos, a petición de Dicke, Penzias y Wilson escribieron un informe que fue publicado en el número de julio de 1965 del Astrophysical Journal. El ensayo no atribuía ningún significado al descubrimiento y se limitaba a enviar a los lectores a otro artículo de Princeton que aparecía en el mismo número y que ofrecía una posible explicación. Ninguno de los dos artículos mencionaba los ensayos clave de 1948 que predecían la existencia de la radiación de fondo, una falta de reconocimiento que comprensiblemente molestó a Gamow y a otros científicos. Mediciones posteriores confirmaron la evidencia que el universo visible de galaxias y estrellas se haya permeado por una radiación a 2.7 grados Kelvin, el eco perceptible de la creación. En lo que a la mayoría de científicos se refería, el Big Bang había ganado. Seguimos hablando de esto tan interesante, creo yo, del Big Bang, en un momento más. Ahorita que regrese aquí con ustedes. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica, perdón. Mi diente flojo, es que ya está en las últimas, mi pobre colmillo. Me está haciendo hablar chueco. Pues vamos a saludar a Raúl, el Chucky García, vamos a saludar a Adrián, vamos a saludar a Eduardo Morales, que están aquí creo que es la vez que más gente se junta aquí en el chat del Spreaker, cuando transmito la fosa escéptica. Pues, ¿cómo ven esto? Unos científicos, por un lado, dos grupos de científicos levantan una antena para tratar de capturar esta onda electromagnética de fondo. Unos se quejan de que sus aparatos hacen ruido y otros están buscando ese ruido. Y cuando por fin se conocen, dicen, ese es el ruido que estábamos buscando. Ustedes descubrieron antes que nosotros esa radiación de fondo que produjo el Big Bang hace 14,000 millones de años. Y es increíble, pero si piensan que lo curioso de este experimento ahí termina, pues no. Cuando el crédito de la teoría del Big Bang fue finalmente reconocido por el Comité del Premio Nobel en 1978, muchos de sus actores principales pues ya se habían muerto. Lemaitre, el hombre que empezó a hacer rodar esta bola, que por encima de todo había deseado descubrir un modelo cosmológico que encajara con el universo real, supo del descubrimiento de la radiación cósmica de fondo pues, poco antes de su muerte en 1966. Gamow murió en 1968.
Puesto que el premio Nobel solo se concedía en ese entonces a científicos vivos, no sé si en la actualidad así sea, el comité seleccionó a Penzias y Wilson, los dos investigadores que habían hallado la prueba de la teoría, ignorando completamente a Lemaitre, Gamow y todos los demás que la habían modelado. En otras palabras, Penzias y Wilson recibieron el Nobel solo porque no había nadie vivo a quien entregárselo. Y sí, así estuvo el asunto de curioso. Después de las observaciones de Edwin Hubble, Edwin Hubble, un gran astrónomo, y que el telescopio que se encuentra girando alrededor de la Tierra, que es una chulada de tecnología, recibe precisamente este nombre, es el telescopio Hubble, precisamente en honor a Edwin Hubble, que era un astrónomo de primerísimo nivel. Pues después de las observaciones del señor Hubble, esta detección de Penzias y Wilson marca un segundo tiempo fuerte de nuestro itinerario cosmológico. Es difícil sobreestimar su importancia. Confirma de modo soberbio la tesis de un universo dinámico, en expansión y enfriamiento desde hace varios miles de millones de años. En lo sucesivo, la gran mayoría de los físicos y astrofísicos ya la consideran inevitable. A veces se hacen descubrimientos descomunales y que cambian el curso de la historia sin proponérselo. Penzias y Wilson no buscaban la radiación cósmica de fondo, no sabían lo que era cuando la encontraron y no habían descrito ni interpretado su naturaleza en ningún artículo. Su mayor mérito fue el no darse por vencidos ante una dificultad. Cualquier persona hubiera dejado el proyecto luego de limpiar y revisar miles de veces la antena, ¿no? Y tener en cuenta los detalles. O quizá todo fue un asunto de la casualidad. Esto es lo que pasa por estar en el momento adecuado, en el lugar preciso. Premios Nobel que se entregaron solamente porque eran los dos que seguían con vida. Voy a hacer una pequeñísima pausa. Todavía ando un poco mal de la garganta, pero vamos a hablar de la antimateria. ¿Le entramos? Pues yo digo que sí, ¿no? Ahorita que regrese aquí. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya reboté aquí a la fosa escéptica. Interesante lo de la radiación de fondo electromagnética. Y más interesante aún es lo de la antimateria. ¿Qué es la antimateria? Bueno, desde la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios, no sé si la han leído o vieron la película, ahí se nos presentó a los lectores un término que, si bien conocíamos algunos, nunca habíamos profundizado al respecto: la antimateria, la cual es presentada por el libro como un arma mortífera y letal, y que pretendía en la película ser utilizada para borrar al Vaticano de la faz de la Tierra. Pero, ¿qué es la antimateria y por qué se le conoce como la partícula de Dios? Bueno, toda la materia está compuesta por electrones cargados negativamente y protones cargados positivamente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Así se puede decir que la antimateria es lo mismo que la materia, pero con cargas opuestas.
Así es. Bueno, un átomo de antimateria, ahí vamos a encontrar en lugar de protones positivos, antiprotones que son negativos. Y en lugar de electrones que son negativos, vamos a encontrar antielectrones o positrones, que como su palabra lo dice, pues son positivos. O sea, es lo mismo pero al revés. La antimateria, al entrar en contacto con la materia, produciría un efecto llamado de aniquilación, o lo que es lo mismo, la transformación de la materia en energía pura. Vamos a hacer un poco de historia para ver de dónde nace el concepto y profundizaremos hasta donde podamos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ¿verdad? A lo mejor me está oyendo algún científico, algún físico sobre esta materia, y estoy pecando de generalizar a la gente. Pero creo que deberíamos de aterrizarlo un poquito y creo que por ahí vamos a encontrarle sentido. A ver, en el año de 1905, fíjense que desde entonces se está hablando de esto, se considera como el segundo año milagroso en la historia del Annus Mirabilis. El primero fue en 1666 con Isaac Newton y sus revelaciones que cambiaron al mundo. En ese año, en 1905, Einstein publicó 5 artículos en los Annalen der Physik que cambiarían la forma de ver el mundo y el universo. Einstein, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera sido mi abuelito? Albert Einstein estableció los conceptos de la teoría de la relatividad especial, la equivalencia masa-energía, con su bien conocida ecuación esta de energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a mc al cuadrado. Y explicó el fenómeno fotoeléctrico. Con este último trabajo, Einstein obtuvo el premio Nobel en 1921 por el fenómeno fotoeléctrico, y sería el trabajo con el cual dicho genio demostraba que la luz tenía un comportamiento similar a pequeños paquetes, los denominados fotones. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, en torno a estos años, hombres como J.J. Thomson, Robert Millikan, Ernst Rutherford y Niels Bohr irían desentrañando una estructura básica del átomo. Pronto encontraron que esta partícula básica de la materia estaba constituida por electrones girando en torno a un núcleo compuesto por protones y neutrones. Los electrones poseen una carga eléctrica negativa, los protones una carga positiva y los neutrones pues, una carga neutra. En 1928, el físico francés Paul Dirac combinó las ecuaciones de la mecánica cuántica y las de la relatividad especial de Einstein con el fin de lograr una mejor descripción del comportamiento del electrón a velocidades relativistas, o sea, muy cercanas a la velocidad de la luz. Su trabajo reveló que existían 2 soluciones a sus ecuaciones, una específica del electrón y otra para una partícula similar al electrón, pero de carga positiva. Inicialmente Dirac creyó que se trataba del protón, la partícula subatómica contenida en el núcleo con carga positiva descrita inicialmente por Rutherford en 1919. Sin embargo, el protón tiene una masa que es 1.836 veces la del electrón, por lo que esto no dejaba a Dirac completamente tranquilo. En 1931, Dirac expuso que esta nueva partícula no era el protón y que se trataba de una nueva partícula aún no descubierta, a la cual puso el nombre de antielectrón. El nombre sería cambiado a positrón. A solo 4 años de la primera especulación sobre la existencia del positrón, esta partícula subatómica fue detectada en los rayos cósmicos. En estos rayos, los fotones originan un par electrón-positrón para que en una 10.000.000ª de segundo sean aniquilados produciendo nuevamente un fotón. Hasta ahí vamos más o menos bien, ¿no? En ese entonces nacía la física de las antipartículas, la física de la antimateria. En 1931. En 1930 se postuló la existencia de la antipartícula del protón, el llamado antiprotón.
Fue hasta el año de 1955 en el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California cuando fue descubierta una nueva partícula subatómica. Su masa es igual a la del protón, pero la eléctrica carga es la opuesta, es decir, es negativa. Poco tiempo después de obtener el antiprotón, se obtuvo el antineutrón. Esta última partícula posee la misma masa y spin, con un momento magnético igual en magnitud, pero opuesto al del neutrón. ¿Hacia dónde voy con todo esto? Bueno, por otra parte, el deuterio es un isótopo del hidrógeno compuesto por un protón y un neutrón, y en el año de 1965 en el CERN, son las siglas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que tienen un centro espectacular entre Suiza y creo que es Francia. Es un círculo que se usa para acelerar partículas subatómicas, que este círculo mide kilómetros de diámetro. Bueno, pues ahí se logró crear antideutrones, las antipartículas del deuterio, compuesto por un antiprotón y un antineutrón. En 1995, relativamente hace muy poco, el CERN fue el primer laboratorio en crear 9 antiátomos de antihidrógeno en forma artificial. Sin embargo, al crear antimateria también se crea materia, produciéndose la aniquilación casi inmediata de ambas materias. Su estudio es importante debido a que dicho fenómeno pudo haberse presentado en el nacimiento del universo, en el Big Bang, con la producción de materia y antimateria en casi iguales cantidades. Y se dice casi iguales cantidades debido a que la aniquilación de los pares de elementos materia-antimateria no fueron equilibrados. Y es por eso que tenemos un universo compuesto de materia y no de antimateria. Se especula que hubo cierto desequilibrio a favor de la materia, logrando acumular una mayor cantidad de la misma para la creación del universo tal como lo conocemos actualmente. O tal vez existía la antimateria, solo que en otras regiones del universo. Se trata pues de un misterio cuya resolución está pendiente de realizarse, pero les aseguro que para allá vamos. Se debe mencionar que es muy difícil almacenar la antimateria. Aquí vienen los pros y los contras. Eso lo vamos a ver ahorita que regrese. Está tan interesante que hay que masticarle. Vamos a masticarlo un poquito y regreso aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa séptica y la verdad es que esto está muy interesantísimo. Como estábamos viendo antes del corte, es muy difícil almacenar la antimateria. Cualquier contacto de la antimateria con la materia produce a la inmediata aniquilación de las partículas. Esto es lo que pasa, ¿no? Se aniquilan unas con otras. La masa de ambas materias se convierte en energía pura. Por lo tanto, para aislar una antipartícula, se debe aislar de cualquier otra partícula, incluidas las presentes en el aire. Un problema mayor se presenta al tratar de almacenar antipartículas eléctricamente neutras, como los antineutrones o como los antiátomos. En esta circunstancia es imposible utilizar campos magnéticos para contener antimateria neutral, debido a que no poseen efectos sobre este tipo de antimateria neutral. Actualmente se están desarrollando trampas magnéticas, que son unas trampas que actúan en el momento magnético, y trampas ópticas utilizando láser para poder contener este tipo de antimateria. Pero, bueno, se descubre. Se está buscando el modelo o el experimento para producirla, porque no se encuentra físicamente en nuestro entorno. ¿Pero para qué sirve? Bueno, dentro de los usos que podría tener una chiva de estas, bueno, el primero está como combustible. Para imaginar lo potente que puede llegar a ser, con solo 250 gramos de antimateria, se podría llegar a Marte en un día y a la Luna en 8 minutos. Acabamos de conocer que la NASA ha enviado a Marte una nueva sonda que es una chulada muy avanzada, y es la primera vez, saliendo muy poco del tema, es la primera vez que va a volar un dron en algún otro planeta que no sea la Tierra. Perseverance que así se llama el robot, lleva un dron que va a volar con unas rutas ya preestablecidas sobre la superficie de Marte. ¿No les parece increíble? Y con esta antimateria, con 250 gramos, podríamos llegar a Marte en un día y no los 450 días que tardó la sonda esta en llegar. Y a la Luna en 8 minutos. El segundo sería como para producir energía, de los usos. La antimateria es la fuente de energía más poderosa conocida por el hombre. Libera una energía de una eficacia del 100%. Para comparar, por ejemplo, la fisión nuclear produce una eficacia del 1,5%. Para que vean la diferencia en cuanto a la eficacia de la energía producida por la antimateria. Se aprovecha al 100%. La antimateria no genera contaminación ni radiación. Y una gota podría proporcionar energía eléctrica a toda la ciudad de Nueva York durante un día. Una gota de antimateria. Aunque la energía liberada por la aniquilación de los pares materia-antimateria tiene una eficacia del 100%, no puede utilizarse como fuente de energía. Esto se debe, bueno, al menos todavía, ¿no? Esto se debe a que la antimateria no existe en la naturaleza, sino que debe ser creada, lo que en sí exige una gran cantidad de energía. Además, debe agregarse el costo energético acarreado por el simple almacenamiento de la antimateria, lo que la hace inviable como fuente de energía, como les digo yo, hasta este momento. Para darnos una idea, solo una 100.000.000ª parte de la energía invertida para crear la antimateria puede regresar a nosotros. Visto de otra forma, si se pudiera reunir toda la antimateria creada en el CERN, algo así como 10 nanogramos en total, y se aniquilara con materia, solo se podría obtener suficiente energía como para mantener encendida un foco eléctrico de 60 vatios pues por unas 4 horas. Así de complicada hasta el momento está la producción de antimateria. Que va a quedar grabado esto para que dentro de algunos, a lo mejor a nosotros ya nos toca, algunos cientos de años, al momento de que escuchen este podcast digan, híjole, imagínate en el 2021 estaban todavía pensando que era imposible la
la utilización de la antimateria y hoy tenemos el triciclo de mi hijo funciona con antimateria, ¿no? Aun si el CERN fuera usado solo, este gran centro de aceleración de partículas, fuera usado solo para crear antimateria, este podría producir tan solo una 100 millonésima de gramo por año. Por lo tanto, para lograr obtener un gramo de antimateria, se requerirían 1,000 millones de años con nuestra tecnología actual. El tercer uso que se podría dar a la antimateria, y desgraciadamente el más peligroso, sería el del armamento. Este proceso de aniquilación materia-antimateria podría ser empleado como el explosivo más potente que pueda imaginarse. 1 gramo de antimateria, al unirse con 1 gramo de materia, produciría una energía capaz de lanzar 1 millón de toneladas de material a casi 20,000 metros de altura. O lo que es lo mismo, la potencia de 20 quilones, es decir, la potencia de la bomba que fue lanzada sobre Hiroshima. 1 gramo. Pero además de todo esto, la antimateria tiene muchas limitaciones. No existe en el mundo conocido antimateria relativamente disponible. Hasta ahora, en el proceso de obtener una cantidad de energía como antimateria, hemos de gastar previamente 100 millones más de energía. La eficacia del almacenamiento actual de antiprotones es tan solo del orden del 1%. Si toda la capacidad se usara para producir antiprotones, los resultados finales al cabo de 1 año únicamente servirían para mantener encendida una lámpara de 100 vatios durante 3 segundos. Si se acudiera a usar toda la capacidad mundial de antimateria producible, la lámpara no podría estar encendida más de 6 minutos. Todas las reservas energéticas mundiales existentes desde carbón, gas y petróleo, una vez convertidas en antiprotones con los rendimientos actuales, producirían una energía insuficiente para que un automóvil pudiese dar la vuelta a México haciendo un recorrido por la costa. La antimateria no es algo que abunde en la naturaleza. Por lo tanto, para estudiarla hay que crearla. La fórmula del CERN es la de emplear una enorme cantidad de energía enfocada en un espacio muy pequeño, tras lo cual se crean pares de partículas-antipartículas. Dicho de otra forma, la energía se transforma en masa de materia y antimateria en cantidades iguales. De esta antimateria producida, la mayor no puede ser atrapada debido a su gran cantidad de energía, por lo que se utiliza el llamado desacelerador de antiprotones, el que disminuye la velocidad de los antiprotones desde el 96% de la velocidad de la luz al 10%, permitiendo atrapar una ínfima cantidad de antimateria producida en los experimentos del CERN. Cuando regrese vamos a ver algunos datos bien curiosos acerca de la antimateria. Ahorita vengo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y ya regreso aquí a la fosa escéptica. Me tardé porque estoy aquí platicando con Adrián en el chat de Spreaker. Únanse a Spreaker, suscríbanse, activen la alarma y cada vez que yo publico una fosa escéptica se les avisa de manera automática y pueden estar con nosotros, que ya somos algunos. Cuando empecé la fosa escéptica no se paraban aquí ni las moscas. Y ahora veo ya 2 o 3 opilotones ya veo aquí 2 o 3 opilotes en el chat de Spreaker. Fíjense que hay algunos datos bien curiosos acerca de la antimateria. Por ejemplo, conseguir 1 gramo de antimateria demandaría 1,000 millones de años con la tecnología actual del CERN. El transporte de antimateria demandaría también dispositivos sumamente pesados debido a los imanes que se requieren y a la fuente de energía que se requiere para que estos imanes trabajen. 1 gramo de antimateria supondría una explosión con una fuerza similar a la bomba nuclear detonada en Nagasaki. 1 gramo. La antimateria no es la llamada partícula de Dios. El apodo pertenece al bosón de Higgs, una hipotética partícula responsable de brindar la masa a los fermiones, que son partículas subatómicas todavía en estudio y que únicamente matemáticamente se ha podido adivinar que existen, pero no se ha demostrado empíricamente. La única antimateria que puede almacenarse por escaso tiempo son los positrones o los antiprotones. Partículas neutras como los antiátomos o los antineutrones son imposibles de almacenar con las trampas a base de imanes. En toda la historia del CERN, solo se ha producido 10 nanogramos, que es una cantidad ínfima de antimateria. Y estas 10 nanogramos es suficiente para encender un foco eléctrico por unos pocos minutos. Pero ¿la antimateria es la partícula de Dios? El término de la partícula de Dios fue acuñado en 1993 por el físico Leon Lederman. En su libro La partícula de Dios, si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? En dicho libro, Lederman hace referencia al bosón de Higgs. Esta partícula fue teorizada en 1964 y nunca ha sido observada. Sin embargo, es una pieza perdida dentro del modelo estándar, la rama de la física encargada de descubrir las partículas elementales y sus interacciones. Dentro de este modelo, se ha sugerido que poco después del Big Bang, todas las partículas no tenían masa y que al ir disminuyendo la temperatura se fue creando un campo conocido como el campo de Higgs, junto con su partícula asociada, que es el bosón de Higgs. Las partículas que interactuaron con el bosón de Higgs adquirieron masa en forma proporcional. Aquellas con mucha interacción vinieron a ser partículas con mayor masa, en tanto las que no tuvieron interacción pues no adquirieron masa alguna. Aunque señalada como la partícula de Dios, solo se trata de un término elegante para ilustrar el efecto ubicuo del campo de Higgs, así como su importancia en determinar la masa de las partículas subatómicas. Por lo tanto, la antimateria no tiene que ver directamente con la mencionada partícula de Dios. Termino ya con esto de la antimateria, que la verdad a mí me resultó interesantísimo desde que estaba preparando esta fosa. Y vamos dentro de esta serie que empecé sin querer acerca de ateos y científicos, hoy le toca una pequeña exposición a uno de los más grandes, George Hamilton Smith. ¿Quién es este señor? ¿Qué hizo? ¿Por qué merece estar como invitado de honor en la fosa escéptica? Pues espérenme tantito y ahorita que regrese le damos un vistazo a su biografía para que vean lo interesante que fue la vida de este señor, George Hamilton Smith. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso, perdón por la tardanza, pero estaba bailando esta melodía y me perdí en los pasitos orientales. Parece más bien como árabe. Bueno, ¿quién es este señor George Hamilton Smith? Pues ese señor nació el 10 de febrero de 1949 y a pesar de que se llama George Hamilton Smith, nació en Japón. Es un autor y educador liberal. Creció en Tucson, Arizona, y asistió a la Universidad de Arizona durante varios años antes de salir sin un título. Después de mudarse a Los Ángeles en 1971, consiguió un contrato de publicación en Nash, entonces situado en Los Ángeles, para producir un libro sobre el ateísmo, que se llamaba Ateísmo, el caso contra Dios, que publicó en 1974, y se convirtió en una de las obras más vendidas sobre el ateísmo publicadas durante el siglo XX. Les voy a repetir el nombre: Ateísmo, el caso contra Dios, de 1974. Me imagino que ya se puede conseguir online. Smith ha estado enseñando desde 1970, primero bajo los auspicios de su propio foro de estudios filosóficos, con oficinas en Sunset Boulevard en Los Ángeles, que es una zona bien nice de Los Ángeles, ¿no? Y después en el Cato Institute y el Instituto de Estudios Humanos. Durante casi 20 años, desde mediados del decenio de 1970 hasta mediados de los años 90, pasó sus veranos enseñando filosofía política e historia política de América a los estudiantes universitarios en los seminarios patrocinados por el Cato Institute y el Instituto de Estudios Humanos. Durante la década de 1980, Smith trabajó durante más de 6 años como editor general de Knowledge Products, una compañía con sede en Nashville, que produjo grabaciones de audio sobre filosofía, historia, economía y temas de actualidad. Durante esos años, además de sus funciones como editor, Smith también fue el guionista principal de la serie Great Political Thinkers. Estas grabaciones han sido ampliamente utilizadas en las aulas de las universidades. Desde 1971, más de un centenar de artículos de Smith y reseñas de libros han aparecido en una amplia gama de publicaciones, incluyendo el The New York Times, el Daily Star de Arizona, la revista Reason, Free Inquiry, El Humanista, Investigación, Cato Informe de Política, Libertad y otras publicaciones y revistas. Sus obras publicadas a menudo tratan de temas como la pena de muerte, a la cual él se opone, el anarquismo, la tolerancia religiosa y el ateísmo. Ha escrito sobre William Wollaston, Herbert Spencer, Thomas Hobbes, John Locke, Ayn Rand, de la cual hablamos en la fosa escéptica anterior, e infinidad de otras personas. Pero este señor George Smith no sería casi indiferente a nuestro interés sobre el ateísmo y religión de no haber formulado en su libro Atheism, The Case Against God, o sea, el ateísmo, el caso contra Dios, la ya célebre apuesta de Smith. ¿Cuál es esta apuesta de Smith? Bueno, la apuesta de Smith es un planteamiento teológico y filosófico que estructura una serie de argumentativa en contestación a la apuesta de Pascal, basándose en los trabajos de Ayn Rand y Nathaniel Branden. Recordemos que el físico, filósofo, matemático y teólogo francés Blaise Pascal planteó en un fragmento de su clásica obra Pensamientos de 1670 la conveniencia de creer en Dios. Si éste existía, decía Pascal, el creyente ganaba el paraíso mientras que el ateo iba al infierno, según Smith. Si Dios no existía, nada sucedía. Era un modo de apuesta segura. Es lo que se diera luego en llamar la apuesta de Pascal, debatida hasta hoy en día. O sea que había que creer en Dios por si acaso. George Smith argumenta en forma contraria a Pascal, recogiendo y resumiendo algunas de las críticas que a lo largo de los 3 siglos de la existencia de la apuesta de Pascal se han formulado y las condensa en una sola argumentación. La apuesta de Smith puede estructurarse de acuerdo a 4 posibilidades, a saber, de la siguiente forma. Estructura o posibilidad número 1. Dios no existe. En este caso, los ateos estarían en lo correcto,
Por lo tanto, serían los creyentes los que habrían perdido gran parte de sus vidas y de sus esfuerzos en agradar a un ser inexistente. Posibilidad número 2. Dios es un ser impersonal. Dios, según esto, Dios creó el universo y luego lo dejó a su suerte, sin intervenir en él. En este caso, ni el ateo ni el creyente tienen razones para preocuparse, pues este Dios ni premia ni castiga. En dado caso, aún los perdedores continuarían siendo los creyentes, pues habrían perdido gran parte de su esfuerzo vital en adorar a un Dios que no les escucha ni les presta atención alguna. Posibilidad número 3. Dios existe y es un ser moralmente elevado. En este caso, Dios no podría castigar a un ser humano que cometiera errores de conciencia honestos. Si la razón es la que hace llegar a la conclusión al hombre que Dios no existe, éste no debería tomar represalias contra él. De hecho, quien más preocupado debería estar es el creyente, pues la lógica en términos básicos debería llevar al ateísmo, por lo cual la creencia ciega y deshonesta en Dios sería para él, para Dios, pues un gran pecado. Posibilidad número 4, la última. El Dios de los cristianos es el correcto, con su actuación moral y éticamente reprobable. Que castiga a todo aquel que se atreve a dudar de él, aunque esta duda esté basada en la lógica y la razón. Así, la vida de cada persona no sería importante, sino la simple adhesión a la creencia de Dios, sea esta por razones honestas. Es que escasamente hay quienes creen en Dios como consecuencia del razonamiento y la meditación profunda en este aspecto, o deshonesta, que es la mayoría, según Smith, porque lo hacen por la apuesta segura, por temor al infierno o por simple herencia cultural. Sin embargo, este Dios reprobable desde el punto de vista moral podría fácilmente también convertirse en un Dios traicionero respecto a los cristianos, pues suponiendo que éste disfrutara de alguna forma con el sufrimiento humano y no importaran para él las virtudes humanas, no habría en tal caso ningún impedimento para suponer que también lanzara a los cristianos al infierno, ya que para una mente inmoral la traición puede convertirse en un elemento de diversión. Dadas todas estas argumentaciones, según Smith, más sólidas que la apuesta de Pascal desde el punto de vista de la lógica, Smith invita a rechazar la renuncia a la razón que supone necesaria Pascal y predice que, basada en esa lógica, la conclusión más honesta en la que puede desembocar el hombre es en el ateísmo. Si piensan que me hice bolas, sí. Pero pueden buscar la apuesta de Smith en internet y releerla y comprenderla mejor, porque así, a vuelo de pájaro, como lo hice yo en este momento, queda pues de una manera muy superficial. Pero pues no tengo tiempo para más, así es de que la intención de estas fosas escépticas también es que ustedes utilicen su iniciativa para buscar el conocimiento. Y siembro la duda, siembro la pregunta o siembro la invitación a la investigación, y ustedes, pues si quieren profundizar en el tema, pues hagan la tarea de buscar, encontrar, leer, comprender y razonar. Hasta aquí con la fosa escéptica del día de hoy. Voy a hacer una pausa, la última, para regresar a ver los comentarios que ustedes nos dejan amablemente en Spreaker y en iVoox. Muy interesantes, ahora sí, ¿eh? Bueno, siempre han sido interesantes, pero ahora creo que se pulieron, ¿eh? Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresé aquí. Estoy tan contento de que voy a ir al dentista. No saben qué felicidad. Me agobia tanta felicidad. La verdad es que soy un chillón, un verdadero cobarde. Cuando es que esos consultorios de dentista huelen feo, huelen y me ponen nervioso y te tratan bien, como diciendo, mira, ya llegó este idiota. Y luego las agujas y la fresita esa que hace un ruido espantoso cuando te taladran el diente. La verdad es que no la paso bien yo en el dentista. Habrá gente que sí, pues algún masoquista de esos que abundan, ¿verdad? Pero yo la verdad la paso muy mal, y nada más de pensar que mañana por voluntad propia voy a asistir, me tiene nervioso. Bueno, comentarios en la fosa séptica en iVoox. Dice Ricardo Raxiris, que es asiduo de la fosa séptica. Asiduo desde hace mucho. Dice, he leído bastante a Russell, pero no había oído hablar de Rand. Bueno, sus opiniones me han resultado muy interesantes, magníficas argumentaciones frente a la sinrazón criminal de las religiones. Pues sí, Ricardo, hay que leer a la gente que piensa. Otro gran programa, gracias, dice Ricardo Raxiris, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que yo me divierto mucho haciéndolo, y si a ustedes les gusta, pues se completa como que el círculo, ¿no? Esther Sierra Barón, un creyente no necesita ni exige que se demuestre nada, pues no necesita demostración. Así que ya empiezas con una premisa falsa. Caray. Ya no escuché más, así que si acabas demostrando algo, seguirá siendo falso por partir de algo falso. Saludos. Bueno, el que un creyente no necesita ni exige que se demuestre nada, pues ese es el problema del creyente, ¿verdad? Que la fe lo hace creer en cosas sin tener evidencia. Y como veíamos el otro día, el creyente supone la existencia de Dios porque no tiene evidencia. El ateo supone la inexistencia de Dios. Y al final de cuentas estamos de acuerdo. Dios es una suposición. Mark Smith, me agrada. Está en catalán. Voy a tratar de traducir. No sé catalán, pero es muy fácil tratar de saber qué quiso decir. Me agrada mucho el programa. Sabes que la nación catalana es una de las naciones más ateas del mundo. La verdad, no lo sabía, mi estimado Mark, pero me gustaría que nos dijeras, si estás oyendo esta fosa escéptica, que nos hicieras llegar información al respecto, porque es interesante, ¿no? Que en un país como España, que es religioso hasta el tuétano, pues Barcelona sea una de las ciudades, o que la nación catalana sea una de las ciudades de las provincias o de los estados de España más ateas que hay. Eso es curioso, no lo conocía yo. Me dice Alfonso, dice un anónimo, te recomiendo echarle una ojeada a esta interesante cápsula del programa de radio Al Hilo del Tiempo, que tenía el inolvidable erudito mexicano Ernesto de la Peña. Que la disfrutes. Nos deja ahí la dirección de internet de YouTube donde pueden ser. Yo conocí a Ernesto de la Peña, excelente charlista y una persona con un razonamiento impecable. Claro que me voy a dar un clavado ahí al programa Al Hilo del Tiempo. Ultimate 44, un gran abrazo, maestro, desde Concepción, Chile. Bueno, hoy le tocó el turno de dos grandes baluartes de esta cruzada por la racionalidad, Bertrand y Annie. Un placer chambear por la racionalidad. Un placer chambear y oír tus locuciones. Pues te lo agradezco mucho. Por alguna razón no se completan bien los comentarios y se repiten, por eso me tardo en leerlos. Dice Tigre, hola, por casualidad me salió tu podcast, lo empecé a escuchar, parecía bueno, hasta el momento en que dejaste de ser imparcial y a forma de remedio hiciste, según tú, la voz la voz de los cristianos. Ya ni para qué seguir escuchando. A ver, primero, dejé de ser imparcial. Nunca he sido imparcial. La verdad es que esta fosa escéptica no es imparcial. Defendemos el asunto ateo
y defendemos el uso de la razón y del pensamiento racional y del pensamiento crítico. Pero si hago esa voz, es precisamente haciendo mofa, y es una voz sarcástica, y es una voz burlona, y es una voz de religioso. Es el cliché que yo pretendo darle al religioso, ¿me entiendes? Entonces, si lo dejaste de oír por eso, pues la verdad es que te perdiste por andar fijándote en la forma, pues perdiste el fondo, y eso de todos modos, pues es un error. Dice esta fosa, dice otro que es anónimo, esta fosa es un material de altísima calidad. Oír hablar en los tiempos que corren de un personaje tan inmenso y desafortunadamente algo olvidado como Ayn Rand es un bálsamo para el espíritu. Muchas felicidades por subir cada vez el nivel de sus exposiciones. Nos vuelve un poquito la fe en el futuro de nuestro vapuleado México, saber que hay pocos, pero hay seres letrados y pensantes como usted. Enhorabuena. Te lo agradezco muchísimo. La verdad es que me abrumas con tanto elogio inmerecido, y es de lo único que se trata es de la divulgación de estas ideas, ¿no? Y que conozcamos a personajes como Ayn Rand, que conozcamos a personajes como a Hitchens, como a Sam Harris, y todos estos pensadores que le dan una claridad al movimiento ateo, que anteponen el raciocinio sobre el dogma, y que hacen de este mundo un mundo apegado a la realidad, ¿no? Para muchos. Otros andan volando y pensando que en la pata de conejo o en la Virgen de Guadalupe. Ahí está. Dice Edwin Alvarado: hola Alfonso, te envío un fuerte abrazo desde Puerto Rico. Me gusta cómo argumentas y expones los temas, en especial cuando cambias la voz. Pues aquí viene la contraparte, insultando a los creyentes. Éxito. Pues Edwin le da la puntilla a mi estimado amigo el tigre, ¿no? Luis Javier Araguaz, ya lo leí ayer, la otra fosa. Estimado Alfonso, el literalismo bíblico puede tomarse en serio. Esto ya lo leí. Ya leí estos de Luis Javier Araguaz o Araguas. Y creo que eso es todo, amigos. Y nada más para cerrar, el asunto es agradecerle a Adrián. Dice que todo salga bien, lo estaremos esperando. Bueno, pues es que no sé si voy a faltar a la fosa escéptica por esto del diente. Espero que me traten con cuidado esos carniceros. No hablo de mi dentista, a la cual quiero mucho y admiro, y que es amiga mía desde hace muchos años, sino que al que me va a hacer la intervención, ¿verdad? Es Eduardo Morales. Buenas noches, señor Villalpando, aquí escuchando La Adictiva, fosa escéptica. Bueno, ya. La Adictiva es una banda sinaloense, ¿no? Raúl El Chuque García, no sabía que estabas de regreso. Pues aquí estoy, mano. Lo que pasa es que tú como que te tardas en sacar la antena. Hoy que hablamos de antenas, ¿no? Qué gusto volverte a escuchar. Pues qué gusto que estás aquí. Sería más peligroso que los reactores nucleares la onda de la antimateria. Pues al nivel que estamos ahorita con nuestro desarrollo tecnológico tan primitivo, digo primitivo para eso específicamente, ¿no? Para la creación, almacenamiento y utilización de la antimateria, sí estamos muy en pañales, y pues, sí sería muy peligroso. Creo que ya es todo. Esta fue la divertidísima, interesantísima, según yo, Fosa Escéptica 118. Voy a tratar de estar bien para este fin de semana y hacer otra, y con lo cual cumpliré el ciclo. Y si me va muy mal en el dentista, pues de alguna manera les hago saber que me esperen un rato para cuando ya pueda yo hablar. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Cuídense, por favor. Cuídense. Esto no acaba. Chao.